Historia. La Guerra de los Mil Días es considerada por muchos como uno de los episodios más definitivos en la historia moderna de Colombia. Las estructuras políticas e ideológicas que hicieron parte de este conflicto y la incidencia que tuvo para el nacimiento del conflicto armado, como lo conocemos hoy, confirman la relevancia de este hecho histórico. Desde la conformación de la República se mantuvo una crisis política y social que tuvo aquí su punto más álgido, cuando no se logró consolidar una constitución política capaz de estructurar el camino al desarrollo de la nación. La guerra comenzó el 17 de octubre de 1899, cuando ala belicista del Partido Liberal se levantó contra el gobierno conservador, que en ese entonces tenía a Manuel Antonio San Clemente en la presidencia, acompañado de José Manuel Marroquín como vicepresidente. El primer ataque se realizó en la ciudad de Bucaramanga, dando inicio a uno de los mayores enfrentamientos civiles que dejó más de 100.000 muertos en poco menos de 3 años. El principal escenario de este conflicto fue el departamento de Santander, donde tuvieron lugar a las famosas batallas de Peralonso y Palo Negro. Esta última, tal vez la más importante de la guerra y con la que se dio fin a la campaña de Santander a favor del conservatismo. La guerra también llegó a Tolima, partes de la costa y Panamá. La victoria conservadora de la Guerra de los Mil Días fue inminente, haciendo efectiva la disolución del Partido Nacional. La campaña militar de 1899 no comienza bien para los revolucionarios liberales, pues los primeros meses de la guerra tuvieron bastantes caídas, comenzando por la derrota de su flotilla en el combate fluvial de Panamá el 24 de octubre de ese mismo año. Inicio de la Guerra de los Mil Días. Fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. En un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, encabezado el presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en alianza con Liberal Arquero Parra. A partir de entonces y a pesar de dicha alianza, la guerra continuará entre liberales, conservadores históricos. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien organizado y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anárquico. Muchas gracias. Beligerantes o combatientes. Conservadores. Gobierno nacionalista 1899-1900. Partido Conservador 1900-1902. Apoyados por andradistas venezolanos, conservadores ecuatorianos. Liberales. Partido Liberal. Apoyados por Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. Conservadores: Próspero Pinzón, Ramón González Valencia, Pedro Nel Ospina, Carlos Albán, Manuel Casabianca, Vicente Villamizar, Diego de Castro. Liberales: Gabriel Vargas Santos, Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Belisario Porras Barahona, Lucas Caballero Barrera, Avelino Rosas, Victoriano Lorenzo, Zenón Figueredo, Aristóbulo Ibáñez. Conservadores ecuatoristas: Manuel Antonio San Clemente, José Manuel Marroquín, Carlos Rangel Garbiras. Causas de la Guerra de los Mil Días. 1. El hostigamiento a los liberales provocó que para finales del siglo solo tuvieran un representante en el Congreso. 2. Liberales y conservadores no eran bloques homogéneos. 3. Los nacionalistas eran totalmente contrarios a cualquier entendimiento con los liberales, mientras que los conservadores pensaban que era necesario llegar a algún tipo de acuerdo para estabilizar el país. 4. En el campo liberal también existían divisiones, los que apostaban por la política para llegar al poder y los partidarios de la lucha armada contra el gobierno. Consecuencias de la Guerra de los Mil Días. El conflicto tuvo como resultado la victoria del Partido Conservador, la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y el Estado
en el que quedó el país tras el conflicto se constituyó en la cima para que se diesen algunas de las condiciones necesarias para la posterior separación de Panamá. En noviembre de 1903, el brusco cambio provocado por la derogación de la Constitución de Río Negro en 1863 por centralista la Constitución de 1886, además de los violentos intentos de la cooptación de los conservadores históricos a través de Marroquín, como los intereses liberales para retomar el poder, fueron las principales consecuencias de la guerra. Desenlace de esta guerra nacional. La Guerra de los Mil Días, varias regionales para algunos autores 54, con diversas connotaciones hegemónicas, centradas en una lucha por el poder. Asimismo, se presentó una lucha interna entre los partidos liberal y conservador. Por otro lado, las de carácter civil, fundamentadas en la defensa de un interés político, para el caso de la Guerra de los Mil Días. Miguel Antonio Caro manifiesta un interés por perpetuarse en el poder, situación que provoca un descontento que se suma al malestar social, tanto en las élites como en los sectores populares, que van a terminar tomando como única opción la guerra civil. Fin de la Guerra de los Mil Días. Fecha: 21 de noviembre de 1902, viernes. Con el Tratado de Paz de Wisconsin, firmado en la Bahía de Panamá, se pone fin a la Guerra Civil de los Mil Días entre conservadores y liberales.